Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Vamos a analizar el día de hoy otro de los poderes de la Unión, que es el Poder Judicial Federal. Comenzaremos con dos principios. El principio de la división de poderes. Al respecto, señala: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en poder ejecutivo, en poder legislativo y en poder judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona, ni depositarse el poder legislativo en un solo individuo, fuera de los casos expresamente establecidos por la Constitución. Segundo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. El poder judicial es un poder público que dimana del pueblo, entonces se instituye para beneficio del pueblo. El Poder Judicial Federal tiene como función la administración de justicia. El Poder Judicial interpreta y aplica las leyes a casos concretos para resolverlos y en una sentencia decir el derecho que le corresponde a cada una de las partes que intervienen en ese juicio. El Poder Judicial entonces aplica las leyes. El Poder Judicial interpreta las leyes y por lo tanto decide qué le corresponde a cada una de las partes de acuerdo a la aplicación de la ley. Esto es bien importante que ustedes lo sepan, lo conozcan. Ahora bien, ¿cómo se integra el Poder Judicial de la Federación? Este poder se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deposita en las salas del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los tribunales colegiados, en los tribunales de apelación, en los juzgados de distrito. Todos estos tribunales tienen como función la administración de justicia. Y la propia Constitución, a partir del artículo 94, establece la competencia que le corresponde tanto a la Suprema Corte de Justicia como a los demás tribunales. Déjame decirte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por el Pleno y por las salas. El Pleno funciona con 11 ministros. Las salas funcionan o se integran por 5 ministros. Hay entonces la primera sala que conoce de negocios civiles y penales y la segunda sala que conoce de negocios administrativos y del trabajo. Estas salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia pueden conocer de negocios de relevancia importante y de acuerdo a lo que establece el artículo 94, las decisiones tomadas por mayoría en el supuesto de que conozca la Suprema Corte de Justicia en pleno,
Si votan 8 ministros, entonces, ¿sí?, las decisiones que hayan tomado son obligatorias para todos los demás tribunales de la República. En caso de que el negocio sea conocido por las salas, basta con el voto de 4 ministros para que esas resoluciones o sentencias sean obligatorias para todos los demás tribunales de inferior jerarquía. Ahora, ¿qué se requiere para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Los requisitos son: la persona que aspire a ser titular o ministro de la Suprema Corte de Justicia debe acreditar ser mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener 35 años de edad, ser abogado o licenciado en Derecho con una antigüedad mayor a 10 años, tener honorabilidad y no haber sido sancionado, sentenciado por delito alguno. Entonces, los encargados o los ministros de la Suprema Corte pues deben observar estos requisitos. Si es necesario el conocimiento del derecho, el conocimiento de la ciencia jurídica y obviamente conocedores de la ley. ¿Por qué? Porque, como te dije hace un momento, los jueces, magistrados y los ministros de la Suprema Corte administran justicia, resuelven los conflictos y las controversias que son competencia de ellos, y su sentencia debe dictarse de conformidad a la ley. Estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se eligen de la siguiente manera: el presidente de la República pone a consideración de la Cámara de Senadores una terna. Estos 3 abogados que llenan los requisitos anteriormente mencionados comparecen ante el Senado de la República. Luego de la comparecencia, el Senado debe resolver y decidir dentro del término de 30 días quién ocupará el cargo de ministro, y una vez que protesta desempeñar dicho encargo, según la Constitución, durará en él 15 años. La Constitución mexicana, a partir del artículo 94 y siguientes, establece todos estos conceptos y establece la competencia que le corresponde a cada uno de estos jueces, de estos magistrados o de estos ministros. Entonces, los integrantes del Pleno y de las salas son los ministros. Los integrantes de los tribunales colegiados o de los plenos regionales son magistrados, y el juez de distrito, jueces. Y de acuerdo a la propia Constitución, pues tienen encargos o competencias de acuerdo a esa misma Constitución y de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
pues es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad o de las controversias constitucionales. Los tribunales colegiados, por ejemplo, son competentes para conocer del amparo directo. Los juzgados de distrito son competentes para conocer del amparo indirecto. Y de las demás materias que establece el artículo 104 de la Constitución. Por ejemplo, conocen en materia de delitos del orden federal, conocen de controversias en materia de leyes, de la aplicación de leyes federales, por ejemplo. Entonces, te pido que conozcas la función del Poder Judicial. Te pido que conozcas las autoridades que son competentes para resolver controversias. ¿Por qué? Porque la finalidad es que estos jueces y magistrados resuelvan dicha controversia de acuerdo a las leyes, tanto las leyes de fondo como las leyes de procedimiento. En ocasiones, ¿verdad?, se considera que los jueces o magistrados no aplican la ley y se considera que muchos de ellos o algunos de ellos se prestan para cuestiones de corrupción. Debe cambiar tu pensamiento y tu mentalidad en relación a este juicio, ya que los jueces, magistrados y ministros deben aplicar la ley, deben de administrar justicia, y los ciudadanos y el pueblo en general deben tener confianza en esta institución, ya que además la administración de justicia es un derecho humano reconocido por el artículo 17 constitucional. Toda persona tiene derecho a la administración de justicia por los tribunales, los cuales aplicarán la ley de manera pronta, completa e imparcial, y el servicio será gratuito. Entonces tú, ciudadano o persona que forma parte de esta comunidad y sociedad en general, tienes derecho a acudir ante los tribunales para que se te administre justicia a través de la interpretación y aplicación de las leyes que hagan los jueces. Porque en la actualidad y en algunos medios de comunicación, en ocasiones se tacha de corruptos a jueces, magistrados o ministros. Pero debes tú de conocer la fuente, el origen, quién lo dice, cómo lo dice y para qué lo dice. Porque tú como gobernado no debes de creer todo lo que se te diga por parte de ciertas autoridades o de lo que lees en los medios de comunicación. Debes tener fuentes fidedignas y yo creo que este video te va a servir para que hagas esa valoración. Entonces, aquí te dejo este video para que conozcas sobre la organización, funcionamiento del Poder Judicial Federal.
Espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber. Comenta en el cuadro relativo. Si tienes alguna duda, también pregunta para yo resolverlo. Por mi parte es todo. Suscríbete al canal y te agradezco que estés acá. Te deseo buenas tardes y muchas gracias.